El naufragio del alma y el faro de la razón, Janet ante el destino. La lluvia en la ciudad no era agua, era un muro de cristal líquido que separaba a Janet de la realidad. Sentada en su oficina del piso 40, Janet observaba el mundo desde una altura que alimentaba su arrogancia. En su escritorio, una placa de mármol rezaba, Janet Vane, directora de estrategia. Para ella, esa placa no era un objeto, era su identidad. Si le quitabas el mármol, Janet dejaba de existir. A sus pies, Bruno, un golden retriever de pelaje denso y mirada imperturbable, soltó un suspiro profundo. Bruno era el único ser que Janet no podía gestionar. Él no respondía a metas trimestrales ni a proyecciones de crecimiento. Esa mañana, el drama comenzó con un silencio sepulcral en el pasillo. Cuando el CEO entró en su oficina, Janet notó que no la miraba a los ojos. En 10 minutos, el imperio de cristal se hizo añicos. Reestructuración total, dijeron. Liquidación inmediata, añadieron. Janet salió del edificio con una caja de cartón entre las manos, sintiendo que el peso del aire era suficiente para aplastarla. Al llegar al estacionamiento, descubrió que su coche había desaparecido, remolcado por una grúa debido a una deuda de multas que su arrogancia le había impedido pagar. ¿Ves esto, Bruno?, le dijo Janet al perro mientras caminaban bajo la tormenta, con el agua calando hasta sus huesos. Esto es el fin. El universo me odia. Todo lo que construí se ha ido al foso. Bruno caminaba a su lado, con el paso rítmico, sin inmutarse por el agua que le empapaba el lomo. Él no sentía que el universo le odiara, él solo sentía la lluvia. Al llegar a su lujoso apartamento, la escena fue dantesca. Una tubería maestra del edificio había estallado. Al abrir la puerta, Janet no entró en su hogar, sino en una laguna de escombros y lodo. Sus cuadros originales, sus vestidos de seda, las cartas de amor de un pasado que ya no importaba, todo flotaba en un caldo grisáceo. Janet se desplomó en el umbral, con las rodillas golpeando el suelo húmedo. Fue entonces cuando ocurrió la primera crisis extrema, el diálogo con su antiguo yo. En el reflejo de un espejo roto que colgaba de la pared, Janet no vio su rostro cansado, sino a la Janet de hacía 5 años, impecable, fría, poderosa. «Mírate», le susurró su propia imagen mental. «No eres nada sin este lugar. ¿Quién va a respetarte ahora? Eres una muerta de hambre. Sin tu dinero, eres solo una mujer caminando con un perro sarnoso por la calle. ¿Dónde está tu control ahora?». Janet gritó, golpeando el agua con las manos. «Cállate», sollozó. «He trabajado más que nadie. Merezco esto. El mundo es injusto». Bruno se acercó y, con una fuerza tranquila, se interpuso entre ella y el espejo. Se sentó sobre los restos de una alfombra persa y la miró fijamente. No había juicio en sus ojos, solo una presencia absoluta. Janet recordó entonces las palabras de Zenón de Sitio: «Ninguna pérdida puede ser considerada un mal si no daña tu carácter». Pero en ese momento, su carácter estaba tan ligado a sus muebles que sentía que su alma también se estaba pudriendo en el agua. Siguieron meses de una oscuridad casi insoportable. Janet terminó viviendo en una cabaña de madera en las afueras, un lugar que antes habría considerado un cobertizo para herramientas. No tenía calefacción central, solo una estufa de leña. No tenía internet de alta velocidad, solo el sonido de los grillos. La falta de estímulos externos la obligó a enfrentarse a la única persona de la que siempre había huido, ella misma. La crisis más profunda llegó una noche de invierno. Bruno, debilitado por la humedad de la cabaña, dejó de comer. Sus ojos, antes brillantes, se volvieron opacos. Janet, sin dinero para un veterinario y con el coche averiado, sintió que el pánico la devoraba. Se sentó en el suelo, envolviendo a Bruno con una manta vieja, y empezó a temblar. «No te mueras, Bruno. Si te mueres, no me queda nada. No puedo perder lo último que me queda», rogaba Janet, llorando desconsoladamente. En ese momento de terror puro, la voz de su antiguo yo volvió a aparecer, más cruel que nunca. «Es tu culpa. Si no fueras un fracaso, tendrías dinero para salvarlo. El estoicismo es una mentira para los débiles. La realidad es que estás sola y lo vas a perder todo.
Janet cerró los ojos y, en lugar de luchar contra la voz, recordó el naufragio de Zenón. El filósofo había perdido su cargamento de púrpura, toda su fortuna, en el mar. Y en lugar de maldecir a las olas, dio gracias a la fortuna por haberle quitado lo que le impedía ser libre. No, dijo Janet en voz alta, calmando sus sollozos. Bruno no es mío. Su vida no me pertenece. Si la naturaleza decide que su tiempo ha terminado, mi dolor no lo salvará. Mi deber no es lamentarme por lo que no puedo controlar, sino amarlo mientras respire. Empezó a masajear las patas de Bruno, no con desesperación, sino con una ternura serena. Aplicó calor, le dio agua gota a gota y, por primera vez en su vida, aceptó la posibilidad de la pérdida total. Entendió que el drama era una construcción de su mente. La enfermedad de Bruno era un proceso natural, su angustia era un error de juicio. A la mañana siguiente, Bruno despertó y lamió su mano. Había pasado la crisis. Janet, exhausta pero con una claridad mental que nunca tuvo en su ático de lujo, se levantó y salió al bosque. Meses después, Janet se encontraba trabajando en un pequeño vivero local. Sus manos estaban cubiertas de tierra y sus uñas, antes perfectamente manicuradas, estaban cortas y fuertes. Un día, una antigua colega de la corporación, vestida con un traje de $3,000, se detuvo en el vivero por casualidad. Al ver a Janet cargando sacos de abono, se tapó la boca con la mano. Janet, por Dios, me enteré de lo que pasó, pero no pensé que estarías así. Es una tragedia. Eras la mejor de la firma. ¿Cómo puedes vivir en esta miseria? Janet dejó el saco en el suelo y se limpió el sudor de la frente. Bruno, que estaba sentado cerca observando una mariposa, se acercó para estar al lado de su dueña. ¿Miseria?, preguntó Janet con una sonrisa que desconcertó a la otra mujer. Antes vivía en la miseria, aunque tuviera un sueldo de 6 cifras. Vivía esclava del miedo a perder lo que tenía. Vivía pendiente de gente a la que no le importaba. Pero no tienes nada, insistió la colega. Mira tu ropa, mira este trabajo de esclava. Te equivocas, respondió Janet, y su voz tenía la autoridad de quien ha conquistado su propia mente. Tengo todo lo que Zenón decía que un hombre necesita para ser feliz. Tengo mi razón, tengo mi capacidad de actuar con justicia y tengo este momento presente. Tú ves una tragedia porque mides la vida por lo que posees. Yo veo una victoria porque he aprendido a no poseer nada que no pueda perder en un segundo. La colega se alejó rápidamente, como si la cordura de Janet fuera una enfermedad contagiosa. Janet regresó a su labor. Ya no había diálogos internos con su antiguo yo, porque esa mujer ya no existía. Había muerto en la inundación de su apartamento. La nueva Janet sabía que el destino podía traerle riqueza o pobreza, salud o enfermedad, y que nada de eso cambiaría su paz interior. Al final del día, Janet caminó de regreso a su cabaña con Bruno trotando a su lado. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Janet no pensaba en lo que cenaría, ni en las facturas que debía pagar, ni en los errores del pasado. Se detuvo, acarició las orejas de Bruno y respiró el aire fresco del campo. Vivir de acuerdo a la naturaleza, Bruno, susurró. Eso es todo. El perro movió la cola. No necesitaba más explicaciones. El drama de la vida de Janet se había convertido en una sinfonía de aceptación. Había entendido que el mayor naufragio no es perder los bienes materiales, sino perder la brújula de la razón. Y ella, gracias a la tormenta, finalmente había encontrado el norte. Lección estoica final. La historia de Janet nos enseña que la verdadera fortaleza no es la capacidad de resistir el cambio, sino la capacidad de transformarse con él. Como Zenón de Sitio, Janet descubrió que solo cuando soltamos las anclas de lo externo podemos realmente empezar a navegar. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.